Recién coseché topinambur. Ahora les cuento la idea que tengo. El topinambur también es conocido como tupinambo, pataca, alcachofa de Jerusalén o girasol de Canadá. Su nombre científico es Helianthus tuberosus. Ahora voy a llevar estos tubérculos a la cocina y ahí les voy a contar bien de qué se trata el topinambur, para luego sí hacer la merecida y esperada prueba de sabor. Bueno, acá ya tenemos los tubérculos del topinambur. Primero les voy a contar bien de qué se trata el topinambur, para luego hacer la merecida prueba de sabor. Es una planta originaria de América del Norte, que puede llegar a crecer de 2 a 3 metros de altura. Su rusticidad le permite adaptarse a diferentes climas y ambientes de cultivo. Se utilizó para paliar la dura escasez de alimentos tras la Segunda Guerra Mundial. Es un alimento que puede disfrutarse con frecuencia en la gastronomía francesa y canadiense. Sus tubérculos se pueden consumir crudos o cocidos, e incluso procesados como harina. Se lo considera un superalimento, ya que aporta gran cantidad de vitaminas y minerales. Debido a su contenido de inulina, es de utilidad para bajar el colesterol y los triglicéridos. Tiene alto contenido en omega 6 y 9, vitamina C, potasio y magnesio. No contiene gluten y es de muy bajo valor calórico. También puede ayudar a tratar y controlar la diabetes. Su sabor cambia según cómo se lo cocine, ya sea salteado, hervido, crudo en ensaladas, gratinado, en puré o frito. Se dice que el topinambur es el perfecto sustituto de la papa o patata, ya que en algunos casos sus usos en la cocina son prácticamente los mismos. Se utiliza en tortillas, purés, guisos, estofados, fritos y sopas. Con el topinambur se hace harina para sustituir la harina de cereales con gluten como el trigo. Ya que no contiene gluten y no libera cantidades importantes de azúcar, es un alimento apto para diabéticos y celíacos. Se puede procesar como harina para elaborar galletas, alfajores o panes. Es bueno para veganos, ya que se puede agregar a un hummus y hacer un paté 100% vegetal. Bueno, ahora voy a pasar a mostrarles más de cerca cómo es el tubérculo del topinambur. Este es el tubérculo de topinambur. Su piel no es lisa, ya que está cubierto por diferentes capas de piel superpuestas. Ahora voy a cortar este tubérculo y les voy a mostrar cómo es por dentro. Así es el interior del tubérculo de topinambur. Como verán, tiene una pulpa de color blanco y de textura firme. Lo que tengo planeado para hacer ahora es dejar una parte para probar crudo y otra parte la voy a cocer al vapor. Bueno, ya se acerca el momento de la prueba de sabor del topinambur. Les cuento que esta parte está cruda y esta parte cocida al vapor. Algo para destacar del topinambur es que mientras el tubérculo se está cociendo al vapor, regala un aroma muy particular. Bueno, ahora voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probar el topinambur. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sobre todo de un video de prueba de sabor. En este caso voy a probar un tubérculo nativo de América del Norte, llamado topinambur. Y este es pariente del girasol.
Bueno, acá tengo servido en un platito, voy a pasar a probar y luego les voy a hacer el resumen de sabor. Bueno, primero voy a probar el topinambur crudo. Vamos. Mm, mm, qué raro. Y bueno, extraño. Mm. Ahora voy a probar el pedacito que tengo cocido al vapor y luego sí les hago el resumen de sabor. Bueno, vamos por el topinambur cocido al vapor. Mm, delicioso, delicioso. Voy a comer un poco más y ahí sí les hago el prometido resumen de sabor. Pero como adelanto les cuento que me gusta particularmente más a mí cocido al vapor. Ahí me parece una delicia total. Voy a comer un poquito más cocido al vapor y les cuento. Mm, delicioso. Ahí les cuento. Increíble, increíble cómo está lloviendo en este momento afuera, con todo. No sé si se escuchará en el vídeo, pero yo acá escucho y muy fuerte la lluvia en este momento. Así que es un lindo momento para filmar adentro y para hacer una prueba de sabor. Bueno, les cuento que el topinambur es delicioso, se los recomiendo. La textura del topinambur crudo es muy diferente a la textura del topinambur cocido al vapor. Y eso porque la textura del topinambur crudo es firme y crujiente. En cambio, la textura del topinambur cocido al vapor es muy cremosa. Si comparo la textura del topinambur crudo y cocido con respecto a otras cosas más conocidas, podría decir que la textura cruda del topinambur se parece a la de un rabanito, rábano o nabo. Y la textura del topinambur cocido al vapor se parece a la de una papa o patata bien cocida y bien cremosa. Y en cuanto al sabor, el topinambur crudo se parece al rabanito, rábano o nabo, pero sin picor. Y el sabor del topinambur cocido al vapor podría describir que se parece a una mezcla de una papa o patata cocida con algo de tierra. Sí, con algo de tierra. Es un sabor salvaje, único y original. Personalmente me gustó mucho más el topinambur cocido al vapor. Ahí se incrementa todo su sabor, se potencia con respecto al topinambur crudo. Bueno, espectacular la prueba de sabor del topinambur, sobre todo la versión del topinambur cocido al vapor, donde he descubierto un sabor único, original y una mezcla entre salvaje y delicado. Aprovecho este momento también para recomendarles que en el canal tenemos el helado loco de topinambur que realicé la temporada pasada. Voy a ver si puedo hacer otras recetas con topinambur para seguir descubriendo el sabor de este versátil tubérculo. Bueno, ahora me voy a despedir, pero solamente por ahora. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho este video, tanto como a mí. Si les gustó, pónganle me gusta, aprieten en la manito, suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Me despido hasta la próxima. Chau, 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 chau.